Esto era la presentación de la ponencia política. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, un poco nos explicaba Oihana las bases ideológicas, Pello la línea política. Y bueno, tendremos que terminar un poco antes de lo que habíamos previsto. Lo que yo trataré es de destacar algunos de los elementos, porque la ponencia tiene muchos elementos, es muy profunda. ¿Cuáles nos parecen que son los principales elementos? Lo hemos dividido en 4 partes y los voy a ir analizando y desgranando. El primero que nos parece importante en cuanto al modelo organizativo es que nos dimos cuenta de que era un momento en el que ya habíamos conseguido hacer un cambio de estrategia política, pero en nuestra forma de trabajar aún no le habíamos dado una vuelta suficiente y no habíamos conseguido una actividad política, una acción política que realmente estuviera bien entretejida con estas nuevas líneas. Y por eso nosotros decimos que necesitamos una revolución de cultura y que para ello necesitamos comenzar a caminar poco a poco. Y para esto tenemos que partir de lógicas de resistencia a lógicas de construcción. Lo hemos dicho muchas veces y en este sentido tenemos que comenzar a caminar, alejándonos del vanguardismo, pasando a un liderazgo compartido, democrático. Esta debería ser nuestra apuesta. Lo hemos dicho muchas veces que nuestras estructuras, las estructuras de Sortu deben democratizar y horizontalizar las estructuras y que se deben multiplicar las formas de participación de la militancia. Y esto supone un gran cambio cultural, político, organizativo. Por eso mismo, en la ponencia Zoardia planteamos unos cambios que serían o estarían fundamentados en varios motivos que se desgranan también en la ponencia. Hay que hacer un cambio personal, pero también un cambio como colectivo. Y somos conscientes de que ese cambio no va a pasar de la noche a la mañana, que será un camino con cambios graduales. No lo conseguiremos en un solo día, pero tampoco en un proceso congresual. Es decir, el 22 de enero ya no habremos hecho todos este cambio, sino que se trata de un recorrido que puede durar varios años. Por lo tanto, comencemos cuanto antes con este camino. Lo que sí tenemos que tener integrado es que tenemos que ser ambiciosos, que tenemos que empezar a caminar con ambición, pero sin ansiedad. Pasará el tiempo, pasarán los años y habremos dado varios pasos. No comenzamos este camino de la nada, con las manos vacías. En Zoardia ya proponemos varias herramientas que podemos utilizar para esta transición. Voy a mencionar 3. En primer lugar está la conferencia política, y es que si queremos hacer un cambio en la organización, en Zoardia hacemos una propuesta de cambio. Proponemos cómo se puede hacer la organización y utilizando diferentes herramientas se podría llegar a elementos concretos. Puede suceder que algunas de las propuestas no funcionen. Lo que nosotros proponemos es vayamos año tras año haciendo una conferencia política anual en la que podremos ir dando los pasos, es decir, no esperemos un año para hacer el cambio, no esperemos a una asamblea, sino que vayamos poco a poco haciendo esos cambios y que se vayan materializando en esas conferencias políticas. Lo segundo es algo que ya se ha mencionado por parte de Oihana y es la formación. Creemos en la formación continua, en la formación de toda la militancia. La formación tendrá que tener bases teóricas, ideológicas, políticas, pero también prácticas. Si queremos dar un cambio a nivel de organización, necesitamos que la militancia tenga determinadas capacidades técnicas.
Y el modelo organizativo será también otra herramienta en sí. Zoardia propone cambios profundos y creemos que esos cambios que se proponen van precisamente en esa línea de cambiar esa cultura, ese modelo organizativo. Descentralización, autonomía, horizontalización. Y en cuanto a la organización, hay unos principios que consideramos que eran importantes. Era importante sentar estos principios. Y nos emocionamos un poco y escribimos 18 principios. Nosotros creemos que los 18 son imprescindibles y son muy interesantes. Los tenéis en la ponencia. Hemos tratado de destacar algunos, los que nos parecen los principales principios, para exponeroslos. Es importante decir que hemos tratado de establecer unos mecanismos. Uno puede decir muchos principios, redactarlos de una forma muy bonita, pero lo importante es que acompañando a estos principios haya mecanismos, medidas concretas. Voy a tratar de explicaros alguno de estos principios. Creo que está quedando claro en toda la presentación y es que Sortu debe ser una organización democrática, como decía Pello. No podemos estar trabajando a favor de la soberanía y la democracia si nosotros mismos no estamos actuando de esa manera. Y en este sentido, la aplicación telemática también nos ayudará, pero como decía Ollana, lo que estamos planteando es que cada militante tenga ese peso. Esto es importante para el proceso de democratización de la organización. Por lo tanto, otro principio sería el de la participación de la militancia y el otorgarle protagonismo. En la ponencia podéis ver los mecanismos que hemos establecido para facilitar la participación de la militancia en determinados hechos o momentos. Lo que también planteamos es minimizar la estructura. Esto es importante. ¿Por qué? Por algo que ya hemos estado viendo en los últimos años. A menudo se desgasta mucha energía o se malgasta mucha energía en la propia estructura y en lugar de desgastarnos con la estructura, sería importante el poder estar dedicando más energía a movimientos populares, a movimientos sociales. Muy importante y relacionado con esto es el tener una estructura que sea capaz de adecuarse a la realidad, a las realidades locales, que son muy diferentes entre sí. Así que lo que no nos serviría sería proponer la misma estructura local para todos y para todas. A nivel local tendremos que ir decidiendo qué estructuras nos vienen mejor a cada uno. Otro principio sería uno relacionado con el que la propia organización, la propia estructura debería estar al servicio de los pueblos. Esto queda muy bonito, dicho así, pero obviamente para esto también necesitamos mecanismos específicos. Nosotros en Zoardia hemos propuesto dos. Por un lado, a nivel de organización interna, entendíamos que había que caracterizar la estructura y después le hemos dado una estructura, una línea de intervención a Herrigintza, tal y como nos decía Pello, y será una estructura, una línea que está al servicio del pueblo. Otro principio que me parece que es muy importante, que es el cuidado integral de la militancia. Un cuidado total de la militancia. Lo decimos muchas veces, somos militantes y sabemos la importancia que tiene la militancia en nuestra vida. ¿Cómo nos satisface? Lo que sucede a menudo es que en nuestras relaciones hemos podido ver cómo tenemos, parece ser habitual que la gente se está quemando. Hemos podido ver cómo la gente se quema. Esto nos ha parecido importante, por lo tanto, y por eso proponemos mecanismos para cuidar a la militancia, para que no se queme la gente. Y finalmente os voy a hablar sobre la estructura de Sortu, sobre la propuesta que hacemos para su estructura. Para poder cumplir esos principios que he mencionado, para poder poner en marcha todos esos mecanismos y para poder
hacer frente a todos esos retos que mencionaba Pello dentro de la línea política. Para poder responder a esos indicantes, nosotros proponemos una estructura mínima. Una estructura mínima no supone que sea una estructura simple. ¿Por qué? Porque es necesario poder responder a todos esos retos y esos retos nos piden una estructura compleja. Nosotros trataremos de responder mediante esta estructura a todos los retos y de cumplir los principios. En cuanto a la estructura, proponemos 5 dimensiones organizativas. 3 serían estructuras territoriales o de dimensión territorial y 2 serían horizontales, de una dimensión horizontal. Las que definimos como estructuras territoriales las definimos así porque en cada nivel territorial se organizan de una forma diferente, a nivel de nacional, de herrialde y de pueblo. Por lo tanto, habría 3 estructuras o 3 niveles de estructura, que irían desde el pueblo a lo nacional y de lo nacional al pueblo. La estructura de dirección tendría 3 funciones. La primera sería la de debatir y adoptar decisiones. Esto es importante. ¿Dónde se toman las decisiones? En la estructura de dirección. La segunda sería la de la coordinación. Como decía antes, se trata de una estructura compleja y alguien tiene que asumir esa labor de coordinación. Y en tercer lugar estaría el dar un seguimiento al mapa organizativo de Sortu. ¿Cómo estamos aquí y qué estamos trabajando? Esa sería la labor. La estructura de dirección comprende diferentes órganos. El máximo órgano, el que asume las decisiones más importantes, son las asambleas, la Asamblea Nacional o las asambleas locales, que son las que toman las decisiones de la línea política también. A nivel nacional, además de las asambleas nacionales, tenemos otras 2 herramientas. El Congreso, que sería una vez cada 4 años, y la Conferencia Política anual. Y las asambleas nacionales se irían celebrando a lo largo del año. Estos son los órganos de decisión. Y los órganos delegados serían los consejos. El Consejo Nacional y los consejos locales. Como veis, estoy hablando de lo local y de lo nacional. Zoardia hace una propuesta de coordinadoras que estarían entre lo nacional y lo local. Por lo tanto, tendríamos la estructura de dirección y también en acción política y en herrigintza teníamos los mismos 3 niveles, nacional, herrialde y local. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a bajar a lo local, en el consejo tiene que haber por lo menos 3 personas, 3 responsabilidades. Esa es la estructura mínima que proponemos. Un responsable político, un responsable de acción política y un responsable de herrigintza. En lo local, lo que tendríamos sería la asamblea local, que tomaría todas las decisiones relacionadas a la línea política, y el consejo local. En la asamblea local participarían todos los militantes locales, en el consejo los responsables. Esto es lo que se refiere a la estructura territorial. ¿Qué sucede con esas estructuras horizontales, de una dimensión horizontal? Están los talleres, las dinámicas activistas propias. Estos tienen una concepción diferente, no se estructuran según nivel nacional, herrialde o local. Se trata de una organización a nivel nacional, pero cualquier miembro de la izquierda abertzale puede participar. ¿Cómo? En esta imagen podéis ver ese círculo más grande y esos círculos medianos, que serían las estructuras territoriales. ¿Qué sucede? Que hay muchos militantes y esos militantes serían esos puntitos grises pequeños que estamos viendo,
que quizás no están participando en esas asambleas, en esos consejos. Estos tendrán la posibilidad de, mediante talleres o dinámicas activistas propias, participar en la actividad política, en la vida política. Como, por ejemplo, los talleres serán sobre todo talleres para tratar esos temas que son como los nudos de la izquierda abertzale, esos temas que nos resultan más complicados, en torno a los cuales es necesario reflexionar, en torno a los cuales tenemos que llegar a acuerdos. Habrá talleres para estos temas, talleres abiertos normalmente, donde podrán participar militantes de Sortu y personas que no son militantes de Sortu también, y se atenderá sobre todo a temas sectoriales. Y la dimensión horizontal nos da una oportunidad, y es precisamente la de poder estar facilitando la participación de esas personas que no están trabajando en los organismos o de la forma orgánica. Por lo tanto, hay que entender que tenemos 5 dimensiones organizativas, 3 que son territoriales y 2